Grabación. Listo. Entonces, ya si se quiere retirar, no hay ningún problema. Y si no, pues aquí yo voy a hacer. Eso sí, el que quede de últimas, porfa, antes de salir me avisa, ¿no? No me vaya a quedar yo hablando solo. Si alguien se queda de últimas, va y se queda de últimas. Voy a trabajar, como les dije, voy a trabajar hasta las 10 haciéndoles algunos ejemplos. Y entonces, cuando finalice, si se ve que queda uno o dos, profesor, quedo yo. Nos vemos. Entonces me avisa porque va y me quedo solo. Listo. Entonces, le comento, voy a hacerle el ejemplo, dos ejemplos de máximos y mínimos que se acostumbran o que acostumbran a explicar, ¿sí? Y por ejemplo, se lo voy a plantear de la siguiente forma. El primero, normalmente a veces uno acostumbra a tener, voy a hacerlo más bien con esto, chao Lola, voy a hacer esto. Ustedes que son ingenieros civiles, pues obviamente en algún momento van a tener que trabajar con estos ayudantes de obra y todo ese cuento. Y ellos a veces consiguen lo que se denomina láminas, estas laminitas. Entonces yo voy a llamar una laminita acá, que no me interesa qué tan largo sea, porque ¿para qué son esas láminas? Para generar las canaletas esas que se generan, que se hacen para los ¿para qué? Para los desagües, esas canaletas que van de aquí para allá, así, plum, por allá, por allá. Y pues en este momento, digamos que no me interesa qué tan honda sea, ¿sí? Digamos que está por acá, esa canaleta, ¿sí? Por donde pasa el agua. Entonces vamos a mirar en ese caso qué sucede con esa canaleta y cómo podemos nosotros utilizar la derivada para generar algo de optimización, porque se denomina así, algo de optimización. ¿Y qué es optimizar? Es minimizar los gastos y maximizar los ingresos, diríamos en términos generales, minimizar gastos y maximizar ingresos. Entonces, en este caso, cuando uno compra por cantidad, uno no compra uno buscaría comprar la canaleta, ¿cierto? Pero cuando uno es proveedor, uno compra la lámina, ¿cierto? Y dependiendo de lo que necesiten, me pueden decir a mí, no, es que yo solo necesito tantos metros, sigamos, no sé, en este caso necesito esto, otro dirá que necesito más metros, no me interesa, ¿sí? Y otro necesitará mucho más o necesitará muchísimo más de aquí para allá. Pero lo que en realidad necesita la persona, y a eso es a lo que vamos para la parte de optimización, lo que necesitamos es la capacidad que pueda tener al hacer un doblez con esa canaleta que tengamos nosotros. ¿Por qué? Porque la capacidad en últimas dependerá es de este espacio, de este rectangulito que tenemos nosotros acá. ¿Cierto? Y de forma indistinta de qué tan hondo sea, de qué tan profundo, qué tan largo más bien, porque en últimas lo hondo lo diríamos en términos de la altura, ¿cierto? Y pues la capacidad dependería de este rectangulito que nos está apareciendo. Entonces, para ello es que nosotros utilizamos la parte de optimización. Pensemos que esta lámina puede tener, no sé, digamos que 80 centímetros. Me parece mucho, pero pues 80 centímetros. Entonces, ya que tiene 80 centímetros, lo que queremos nosotros es saber qué tan alta tiene que ser, ¿sí? Qué tan alta tiene que ser esta pestañita, ¿sí? Va a ser la más grandecita para entender la lógica. Entonces, ¿qué tan alta tiene que ser esta pestañita, ¿sí? Y debe ser de la misma altura, porque de nada sirve de que, no, es que aquí sea de 20 centímetros y de aquí de 40. Normalmente la pestañita lo que hace uno es este doblez, ¿cierto? Y entonces esto es lámina y esto sigue siendo lámina. En la parte de arriba, pues obviamente no, normalmente uno no le, pues acostumbra también a hacer las canaletas cerradas, pero pues por ahora nos vamos a basar en que la canaleta es abierta en la parte de arriba. Y entonces, pregunta, si esto fuera X y esto fuera X y este anchor fuera el anchor de la lámina, ¿sí? ¿Cuánto mediría esta base? ¿Alguien me puede decir cuánto mediría esta base? Si esto fuera 80 centímetros. 80 centímetros. O sea, esta basecita, todo esto mediría 80, sí señora. Pero si cogiéramos y dobláramos por acá, no sé cuánto, sí, es que no sé, digamos que yo voy a doblar este pedacito por acá, por aquí, plan, y otro pedacito igual, ¿cierto? Plan. Profe, Y sería 80 menos 2x. perfecto, sí, señor. Entonces, es como si doblara esta pestañita y esta pestañita con tamaño X. Y lo que queremos saber es cuánto es esa pestañita. Entonces, como dice el compañero, sería 80, en este caso, 80 menos
2 veces x. 80 menos 2 veces x, uy, 80 menos 2 veces x ya casi ni lo veo. Entonces vamos a verlo con 14. Y subamos. 80 menos 2x. Bueno, dejémoslo ahí. Quédate. Ahí sí no coge. Listo, entonces 80 menos 2x. Para arriba. Me canso. Sí, chao Lola. No sé, eso hace un poquito. Listo, 80 menos 2x. Y como lo que queremos nosotros es garantizar capacidad, ¿cierto? Sin importar la profundidad o lo largo que sea la canaleta, lo que tendríamos que hallar en últimas es ¿qué? Pues el área de esta superficie. ¿Sí? Porque eso es lo que me va a garantizar capacidad. Entonces, el área de esa superficie, para garantizar la capacidad, la vamos a determinar por qué formulita. Base por altura. Exacto, entonces en este caso mi base, ¿sí? Es el 80 menos 80 menos el 2x, y la altura en este caso es x. En últimas, el área me va a quedar con una formulita de 80 menos 2x cuadrado. Para este caso, en donde el anchor de la lámina es 80 centímetros. Si hubiese sido 120, sería pues 120 menos el 2x. Si fuera 60, pues 60 menos 2x. Y lo que terminará haciendo. Pero ¿qué es lo que quiero yo hacer? Optimizar, ¿cierto? La capacidad de esto. En este caso, lo que quisiera es que el volumen, el área fuera la máxima, porque si yo digo, no, pues que sea cero, que sea lo mínimo, pues estaría gastando material. Si doblara por toda la mitad y cerrara la lámina, pues no me entraría agua, pero muy mínima, ¿cierto? Y me fluiría y digamos que se me iría por debajo, ¿cierto? Porque se me generaría una lámina acá y una lámina acá, y por la rendija de la mitad pasaría el agua, pero pues eso no sería canaleta. La idea es generar una canaleta que me optimice la capacidad, y eso, para optimizar eso, pues ¿qué tendríamos que hacer? Verificar la variación del área con respecto a la variación que tenga esa altura. Si esto, y normalmente uno debiera hacerlo así, uno debiera decir, bueno, ¿qué pasaría si mi pestañita, entonces uno diría, si el X y acá el A? Entonces uno empezaría, bueno, ¿qué tal si fuera un centímetro? Si fuera un centímetro, entonces esto quedaría 1 al cuadrado me da 1, por 2 me da 2, y 80 menos 2 me daría como 78. ¿Sí? 78, perdón, lo voy a hacer por acá para que nos quede un poquito más fácil, ya que tengo por aquí Excel, pues voy a dejar aquí el X, y aquí voy a colocar el área. Y ya que se supone que el área es 80x, voy a dejarlo más rapidito aquí, 80 x menos 2x elevado al cuadrado, así como está la formulita. Entonces, tendría que hacer, digamos que yo hiciera que 1, mire lo que tendría que hacer. Y voy a hacer un ejercicio acá. Ese 1 que está acá, le voy a sumar más 1. Pues aprovechemos que tenemos Excel y entonces hacemos un análisis así. Yo me voy a ir como hasta por acá, no sé por qué. Digamos que me voy a ir hasta más para allá. Bueno, control B. Hasta 89 me fui, no sé para qué, pero pues. Y voy a hacer la formulita, voy a aplicar la formulita. La formulita me dice que coja 80, multiplique por este X y le reste, según la formulita, 2 veces este X. Uy, perdón, un momentico que se me fue la mano. Este por este elevado al cuadrado. Esta es la formulita. Pues con esa formulita, 80 por el x menos 2 veces el x elevado al cuadrado, voy a hacer control C. No sé, yo me fui hasta 89, pero pues ya vamos a mirar. Y entonces, digamos que eso lo hago yo como matemático, ¿sí? O lo hace, digamos, pensemos en el ayudante de obra, ¿sí? Que le está diciendo, bueno, y si yo si yo doblara un centímetro a un lado y al otro, ¿cuánto me daría? 78. Pero si son 2 centímetros, ya me da 152. Y uno dice, uy, no, eso ya de 78 a 152, eso es mucha el área que tiene, la capacidad que tiene. Pero y si es 3, mire, 222. Y si es 4, si es 5, si es 6, 7. Entonces usted empieza a mirar y dice, uy, aquí va aumentando, va aumentando. Entre más doble, mejor. Entre más doble, mejor. Entre más doble, mejor. Uy, me avisa cuando ya se empiece a bajar. ¿En dónde se empieza a bajar?
Y por acá, ¿cierto? Me parece que es como por Profe, ya aquí. se bajó. Ya se bajó. Creo que lo máximo sería como por aquí. 800. Me parece que es como por acá. Si doblo, Profe, lo máximo es 800. golpe en la vida, sí, señor. Listo, aquí 800. Entonces uno dice, listo, ya. Pero pues eso sería ensayando. Imagínense que cogiéramos el material y empezáramos a probar con uno y con dos. Pero pues voy a seguir mirando. 800 fue el máximo por acá. Voy a mirar si de pronto no, ya empezó a bajar. Mire que ahora me dio negativos. No sé por qué me da negativo cuando me paso de 40. Pero ¿por qué me da cuando es cero? Cuando 40 me da cero. ¿Por qué me da cero? En este caso. Porque ya Está doblado en la doblaste mitad. Porque todas está doblado las... por la mitad y pues no va a tener ninguna capacidad, no le va a caber nada, el agua va a seguir derecho. Y mire que de ahí para adelante me generan solo negativos, pues porque en últimas, pues si doblara, si llegara a doblar, no sé, uy, es que 1080 ya eso es cosa ilógica, ¿cierto? Pero si doblo más de 40, pues lo que estoy haciendo en la lámina, lo que haría en la lámina sería cortar más de la mitad y entonces ya me va a quedar descompensado y eso no me va a generar canaleta como tal, ¿sí? Entonces, ahora miremos desde lo que conocemos nosotros de optimización o de derivadas, cómo sería optimizar y saber ese 20. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Aquí me falta creo que una X. Venga, a ver si me deja escribir esta X aquí. X, aquí me faltaba 80X. Entonces, vamos a optimizar esto y para optimizar lo que tengo que hallar es la variación del área con respecto a el corte que realicemos. En este caso, cuando yo derivo esto me da 80 menos 4X. Y ahora, cuando yo igualo esto a cero, miren, lo igualé a cero. ¿Qué pasa cuando se iguala a cero? Qué pena que se me olvidó. ¿Qué era lo que pasaba cuando uno iguala a cero? Se hallan los puntos críticos. Exacto, se halla un punto crítico y un punto crítico es un máximo o un mínimo. Se halla un punto crítico y los puntos críticos en este caso tenemos que tener en cuenta que los puntos críticos es un mínimo, puede ser un mínimo o un máximo. Máximo. Entonces, en este caso vamos a mirar qué pasó. Uy, ese máximo está muy grande. Ese máximo. Listo. Ya lo tenemos. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Pues vamos como tenemos igualado a cero, pues vamos a despejar la X. Yo voy a pasar el 4X para el otro lado por facilidad mía. Entonces voy a pasar el 4X aquí, perdón. 4X igual a 80. Y entonces el X que está, el 4 que está multiplicando pasa a dividir. 80 dividido en 4 me da el 20. Que fue lo que hallamos nosotros al ver, y entonces uno dice, uy, o sea que cuando X sea 20, ¿me da lo máximo? Ajá. ¿Y en dónde reemplazo? ¿En la primera derivada? No, porque le daría cero, ¿sí? Lo que va a hacer es reemplazar en la original. Y cuando reemplaza en la original, pues mire que 20 al cuadrado me da como que 400, y 400, uy, no, ¿cómo es que es? 80 por 400, por 20, ¿cuánto me da? 8 por 2, 16, vamos por acá. Y agrego los dos ceritos, listo. Y ahora aquí voy en 2 por 2, 400, creo que voy, 800 menos 800, ¿cierto? Y en últimas me dan los 800 que fue lo que les mostré yo en Excel. Aquí, lo que les mostré en Excel, perdón, por aquí estaba el 20, mírenlo, 800 fue la capacidad. Máxima que hicimos, pues tabulando. Pero imagínese el ayudante de su merced decirle, vaya, su merced con las botas allá organizadito y hágame estos cálculos en Excel. Pues el primero que todo no los va a hacer, él va a empezar a calcular a papel y, es más, él lo hace hasta mentalmente se lo hará y se lo mostrará. Pero su merced tiene el argumento, mire, ¿y cuánto se demora haciendo esto? Pues creo que un poquito menos, si sabe optimizar, ¿sí? Entonces, si sabe hacer derivadas y aplicarlo a las derivadas, eso es una cosita. Miremoslo, un caso muy similar a este. Un caso muy similar es el caso, perdón, voy a avanzar en esta hojita, aquí. Es tener una misma lámina, ¿sí? Pero ahora ya no vamos a hacer una lámina, pero un poquito más rectangular. Porque lo hago con esto, si queda más bonito con un rectángulo. Acá. Una lámina rectangular, no importa el tamaño que sea, digamos que está rectangular, y voy a colocarle unas magnitudes, digamos que aquí 80,
80 centímetros y por acá 120 centímetros, digamos que 120 centímetros. Entonces, con esas dos láminas, ahora lo que queremos no es hacer una canaleta, sino que lo que queremos hacer es una caja sin tapa. Sí, porque pues si fuera con tapa ya nos generaría otro desgaste. En ese 80, creo que el 0 del 80 está como raro. El 80 por aquí. Listo, ahora sí. Entonces, la idea es generar una caja sin tapa. ¿Qué es una caja sin tapa? Pues la cosita que tenemos aquí viene para allá, levanta. Es como si fuera parecido como a la canaleta, pero pues ya tenemos definido qué es. Entonces por allá, aquí viene por aquí, digamos que sube por acá, viene por aquí. Uy, se me cogió esto. Aquí tenemos la cajita. Déjate rayar, perdón. Aquí, plum, una cajita. Eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer una cajita acá, pum, 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 pum. Esa cajita, pero sin tapa, en donde sabemos, primero que todo, que esto mide 80 centímetros y esto mide 120. Le pregunto, ¿cuánto mediría este anchor de la caja? ¿Cuánto debiera medir ese anchor? Esta partecita. Ya se fueron todos y me quedé hablando Profe, solo. pues sería igual que el anterior, ¿no? 80 menos ¿Cierto? 2x. 80 menos 2x, menos 2x. Y en el caso de la profundidad, la diagonal esta sería el 120 ahora, el 120 menos el 2x, ¿sí? ¿Y cuánto mediría la altura? Pues la idea es que midiera x, ¿sí? Que midiera x. De nada serviría que dijera, no, pues yo corto en esta esquina, no sé, 15 centímetros y en las otras en una 10, en una 15, en una 20, en una 25. No, siempre el tamaño que corte para cada una, perdón, voy a hacerlo aquí con esta diagonalcita aquí para que me quede, siempre va a ser x, un rectangulito, un cuadradito de x. No puede ser rectángulo que XY porque si no quedaría descompensada la caja. Entonces estas pestañitas siempre van a ser X, 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 X. Y entonces, como lo que tengo que optimizar es la capacidad de la caja, porque usted tiene una lámina, porque usted tiene un cartón, porque usted tiene un material que tiene que doblar y no puede perder material, ¿cierto? Ya está perdiendo. Esto lo perdería porque esto lo puede utilizar como pliegue, pero pues en últimas, digamos que se perdería entre más, si recorta muy poco, pues la capacidad que va a tener la caja no va a ser mucha, pero si corta mucho, pues lo que va a hacer es tirarse la caja del material y entonces no le va a servir. Entonces, ¿cuál es la idea? Mejorar, optimizar el material que usted está trabajando. Entonces, en este caso lo que vamos a trabajar es el volumen, porque lo que queremos es el mayor volumen. Y como vamos a hablar del mayor volumen, pues vamos a buscar optimizarlo desde ahí. Entonces, para hallar el volumen, entonces cogeríamos la altura por el anchor, en este caso 80, menos 2x, multiplicado por esa profundidad, digamos que 120, menos 2x. Desde allí, pues lo prudente, y por eso dejé este ejemplo, antes de cerrarlo, lo dejé. Lo prudente en este caso, si su merced no quiere hacer la regla del producto del el primero derivado por el segundo normal, más el primero normal por el segundo derivado y después agrupar términos semejantes, pues lo prudente sería hacer lo que yo le voy a proponer acá. Pregunta, ¿qué propondría antes de empezar este ejercicio? Derivarla. ¿Derivarla será? Antes de derivar, algo que propongas para que como para que saliera un poquito más sencilla la operación, porque Solucionar los paréntesis. hacer esos paréntesis, señor, para que se me genere un polinomio y pues sea un poquito más fácil de asumirlo como polinomio. Yo por ahora voy a dejar la X y voy a hacer la multiplicación de los paréntesis. 80 por 120, ¿cuánto es 80 por 120? 80, 96. Creo que empieza por 96 y le agrego dos ceros. Después 80 por menos 2x, pues me da menos 160x. Ahora voy a coger el menos 2x por 120 y me da menos 240, x. Y ahora menos 2 por menos 2 me da más. 2 por 2 me da 4, x elevado al cuadrado. Lo voy a dejar así. Creo que no se confunde, eso no sé tanto. Y cuando multiplico por x, cuando voy a multiplicar por x, pues me queda que el volumen va a ser igual
Al multiplicar por x me da 9600x, listo, menos 240. 240. Pregunta, ¿puedo dejar esto como 400x cuadrado de una vez? Porque como son semejantes, 400x elevado al cuadrado. Y el último me quedaría más 4x a la 3. X elevado a la 3. Y entonces aquí ya estamos viendo la función volumen como una función polinómica y no como la regla del producto. Profe, ¿y si la hago como la regla del producto se puede? Sí. Y si la hago como la regla de la potencia, así como está el polinomio en la parte de abajo, también. ¿Y les va a dar lo mismo? Ajá. Entonces, en este caso vamos a hallar la derivada con respecto al volumen. La derivada con respecto al volumen. Entonces, y que ya no lo hice con la comita, sino que lo hice con el derivar, el volumen. En este caso me da 9600 menos el 800, en este caso x, 800x, más 3 por 4, 12, x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Ya tengo esto. ¿Qué hago con la primera derivada? ¿Qué haría con la primera derivada? ¿Alguien que me cuente? ¿O ya se salieron todos y me dejaron solo? Uy, me quedé solo. Miramos si me quedé solo. Igualar a cero. Igualar a cero. Ay, gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Exacto, entonces voy a igualar este valor, lo voy a igualar a cero. Control C. Porque cuando igualo a cero, ¿qué pasa, Karen? Hallas los puntos críticos Sí, del señora. máximo. Hallo los puntos críticos, en este caso un máximo, un mínimo. Entonces, pero ya cuando igualo a cero, pregunta, ¿qué función es esta? Cuadrática. Es una función cuadrática, sí, señora. Yo voy a hacer un cambio de esta función cuadrática y la voy a escribir así. Control X, este va para aquí, control B, y este va para allá. Control X, y voy para allá. Control B. Entonces, mire que tengo una función cuadrática, la puedo igualar a cero, ya la igualé a cero, mejor dicho. Ya la igualé a cero. Pregunta, ¿usted puede factorizar o le queda más fácil hacerlo de otra forma? ¿Cómo hallaría esos puntos críticos en este caso? ¿Cómo sería pertinente hallar esos puntos críticos si tengo igualado eso a cero? Alguien que me dé un método que se pueda utilizar para saber cuánto vale X y cuánto vale X basado en esto. ¿Alguien lo sabe? Vamos a ver si se acuerdan de esto. ¿Alguien se acuerda de algo que empiece con eso? La regla de la cuadrática. Sí es Exacto, la fórmula cuadrática. ¿Qué seguía? ¿Alguien que me acuerde qué seguía en la fórmula cuadrática? Menos b más o menos la raíz cuadrada de ¿qué? Uy, mira que se les olvidó. Alguien debe saber. Alguien que se acuerde de la fórmula cuadrática. ¿Cómo era? Menos b más o menos. ¿Nadie que se acuerde? B cuadrado menos 4AC. Sí, señor. B al cuadrado menos 4ac. ¿Eso estaba dividido sobre algo? 2A, creo. Sobre 2 veces a. Sí, señor, perfecto. Y en este caso, como está igualado a cero, ahí es donde se aplica la fórmula cuadrática. Yo podría factorizarlo, le soy sincero, yo podría factorizarlo, pero pues su merced, pues por evitarse el problema, y ya que son valores tan grandes, entonces pues lo puede hacer con la fórmula cuadrática. Y entonces su merced dice, pues yo sé que A es igual a 12. Yo sé que B es igual a menos 800.
Y yo sé que C es igual a 9600. Entonces, en este caso, ya esto es una función cuadrática, vamos a ver cuáles son esos puntos críticos que tenemos nosotros ahí. Entonces, vamos a hallarlos y me dice que el X va a ser igual a menos B, o sea, 800. Por eso es bueno que tenga en cuenta los signos. Menos por menos me da 800 positivo, más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería ese menos 800, por si al caso, elevado al cuadrado, menos 4 por A, que en este caso es 12, por B, que en este caso es 9600. Uy, ojalá y me alcance tantos valores. Sobre 2 por A, que es 2 por 12. Pregunta, 8 por 8, 64. Ah, no, esa tabla la sacamos nosotros. 800. Más o menos la raíz de 8 por 8, 64. Con 4 ceros menos. ¿Cuánto puede dar 4 por 12? Da 48. 48 por 96. ¿Cuánto dará todo ese chorrero? 96 y 2 ceros, mientras yo escribo abajo 24. 48 por 9600, ¿cuánto da? 460.800. 60.800. 460.000. O sea que falta un cerito acá. ¿Así estoy bien? Así está bien, profe. Listo. Ahora, ¿cuánto me da esa resta? Por favor, perdón. ¿Cuánto daría esa resta? 640.000 menos 460.800. 179.200. ¿Y la raíz de eso cuánto te da? Hicimos 423.3. punto 3 periódico, posiblemente. No, Así, 3, listo, 2, 0, listo. 2. Dejémoslo así. Vamos a dejar un valor aproximado, ¿cierto? Y entonces nos aparece un x1 y nos aparece un x2. Uno es con sumando y el otro es con restando. Cuando sumáramos 800 más 423,3 dividido en 24, ¿cuánto me daría sumando? Ahí no es por regla, ustedes podían coger primero el restando y luego el sumando, pero pues digamos que vamos a coger primero el sumando. ¿Cuánto daría sumando y después cuánto daría restando? Profe, sumando daría 50,97. 97. Más o menos, ese es un valor aproximado. Y restando, a mí por mera flojera en la calculadora acostumbro a colocarle paréntesis. Así nomás, lo hago sumando y divido en 24 en la misma calculadora y después le cambio el más por menos y chan chan. Da 15,69. 15,69.
Listo. Entonces, démonos cuenta que ya nos aparecieron dos valores. ¿Qué tendría que hacer con esos dos valores? Pues lo pertinente a hacer con esos dos valores sería hallar el Y1 y hallar el Y2. Pero pregunta, ¿dónde reemplazo ese Y1 y ese Y2? ¿Dónde debiera reemplazar ese Y1 y ese Y2? En la primera fórmula. En la primer fórmula, ¿cierto? Entonces, en la primer formulita, en esa que dice acá, miren, esta que está aquí, debiera reemplazar esos dos valores, el 5097 y el 1569. 5097 y 1569 en esa formulita. Yo me la voy a copiar, perdón, voy a cogerla por acá, perdón. Me la voy a llevar para Excel, pues aprovechemos Excel un tiempito para que nos salga un poquito menos difícil. Voy a ver si me queda por acá. Ponerla, listo. Se supone que los dos valores que necesito, perdón, aquí se los voy a llevar, entonces son 5097 y 1569. 5097, primero, 50,97 y 1569, creo. Y 15,69. Entonces voy a hacer la operación aquí, pues lo que hago con una la hago con la otra, entonces igual. Escojo 9600 multiplicado por este valor menos 400 multiplicado por ese valor, pero elevado al cuadrado, más 4 veces multiplicado por ese valor, pero elevado a la 3. Y entonces, en este caso, me dio eso. Control C y Control V. Pregunta. ¿Qué dice usted de esto? Alguien que me diga, me genere un análisis con respecto a eso. Este es el X1, este es el Y1. Más para abajito. Control C, Control V. ¿Algo que decir? X2 y Y2. Más para abajito. Igualito por acá. ¿Algo que decir de los X2? Uy, no, nadie me está contando ya. Profe, Señora, ¿qué dirías tú? podría ser como que lo máximo que se puede doblar son 50,97 y lo mínimo 15,69. Podría ser, sí, señora, pero hay algo que tenemos que deducir nosotros de los valores que me están dando en Y. ¿Qué pasa con los valores de Y? Porque cuando hallamos el Y reemplazando en esta fórmula, lo que estamos hallando es un volumen, ¿cierto? Estamos hallando un volumen, creo que el men tiene tilde, no sé. Si no la tiene, me disculpan. Uy, no, ese volumen se ve horrendo así. No tiene tilde. Entonces, estamos hallando un volumen, pero cuando se me dio por encontrar que en este primer punto crítico con 50,97 me dio esto, y cuando el otro punto crítico que era 15,69 me dio esto, ¿qué podré decir de esos dos puntos críticos? ¿Hay algo por decir? Profe, pues sería que entre menos se doble, más volumen tiene. Pues En- pienso. Sí, puede ser. ¿Alguien más que me opine? ¿Alguien más que me opine? ¿Alguien? ¿Nadie me opina? Uy, no, qué charros. ¿No opina? ¿No opina? Nadie, muchachos, venga, le pregunto yo a alguien entonces, así como al sopetón. Diego, cuénteme, su merced que es así como buena gente, Lucas. Profe, ¿cuál es la pregunta? Que La pregunta es, me pareció que hay dos puntos críticos, el X1 con 50,97 y el X2 con 15,69. La pregunta es, ¿cuál es, qué pueden decir ustedes de estos dos volúmenes que me aparecieron? pues, profe, que el X1 no serviría porque es negativo, o sea, estamos hablando de volumen. Entonces, lo único que nos funciona es Exacto. X2.
Exacto, entonces el que me optimizaría el volumen sería 1569, porque me genera un volumen de 67.000, no sé, metros, bueno, centímetros cuadrados, cúbicos en este caso, porque me genera 67.603, un valor positivo en el volumen, en torno al volumen. En este caso, a pesar de que podemos doblar 50, ¿cierto? Pues vamos a la lógica del ejercicio. Si yo tengo esta lámina, yo me devuelvo a qué es lo que está, de dónde estamos sacando, que esto tiene ancho 80, esto tiene largo 120 y vamos a doblar 50. Pues si doblamos 50 en este caso, ¿qué pasaría? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasaría si doblamos 50 centímetros? Profe, la lámina es muy corta, o sea, estamos doblando más No, de la lámina. nos estaríamos tomando más de la lámina, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que a pesar, ay caramba, que a pesar de que me parece como un valor crítico, ¿cierto? Me genera una inconsistencia el ejercicio, no por el ejercicio, ¿sí? Sino bajo la aritmética del ejercicio, ¿sí? En donde me generaría un volumen negativo, ¿sí? Entonces, y este volumen negativo lo que me está generando es un error. ¿Sí? Me está diciendo, ojo, porque si su merced se pasa a 50, uy, sí, es un punto crítico, pero siendo punto crítico como tal, si vamos y miramos ahora, miremos, aprovechemos que tenemos todas las herramientas tecnológicas en el día de hoy y entonces miremos cuál sería la función, cómo sería la función y qué pasa cuando llegamos a 50 y qué pasa cuando llegamos a 15. Entonces vamos a mirarlo ahora. ¿Alguien me recuerda cómo era la función? Yo la voy a colocar en términos de f de x es igual, perdón, y creo que decía, voy a buscarla por acá, aquí la tenía, yo la copié, creo que, espero que me sirva haberla copiado, vamos a ver si se deja copiar, control B, uy, no, no se dejó pegar, listo, entonces me tocó traerla, déjate traer, listo, entonces decía, 96, 9600X, pero esa se tiene que pegar, déjate pegar, perdón, venga para acá, aquí está, a ver si se deja traer, control, uy, mucho, control C, ahí la pego. 9600x menos 400x cuadrado más 4x a la 3. Vamos a ver qué sucede. Uf, uy, no veo nada. Entonces, como no veo nada, pues ¿qué me toca? Alejarme. Entonces vamos a alejarme para poder mirar cómo es el comportamiento. Y ahí empieza a aparecer el comportamiento de la función. Entonces, hasta que, cancelar un momentico. Vamos a mirar qué sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos mucha altura, digamos que el comportamiento entonces nos toca empezar a encajonarlo. Entonces, sabemos que tenemos que revisar por los lados de 15 y por los lados de 50 y moneditas. Pero ahora vamos a cambiar el comportamiento de la altura. Para cambiar el comportamiento de la altura, yo lo voy a hacer por aquí, en avanzado. Y se supone que cuánto fue lo que me dio el tamaño. Perdón, yo voy y busco por acá. ¿Cuánto me ha dado? Uy, mire, menos 20.000 y 60.000. Uy, entonces me toca cambiar, hacer una caja muy grande. Entonces me toca acá. Menos, mire que aquí va. Entonces voy a colocar acá menos 25.000. 25, 1, 2, 3. ¿Listo? Y me voy hasta, sí, menos 25. ¿Qué pasó? Menos 25. No me diga que no me dejan mostrar. Ahí sí me dejó. Menos 25. Sí. Y a 80. Voy a irme a 70. 70.000, 2, 3. Listo, ya tengo el Y. Listo, ahora sí vamos a ver. Y mírelo, ahí está. Entonces, cuando su merced se da cuenta, miren, el máximo cuando le da, como en 15 algo. Uy, perdón, aquí. El máximo le da cuando es 15 algo, porque es una función cúbica, si nos damos cuenta por aquí le voy a mostrar, es una función cúbica la que teníamos en principio. Entonces, y su máximo me da aquí, en 15 y moneditas, y su mínimo me da por acá, un mínimo como le indicaba yo, un mínimo local en algún momento, mientras por acá se sigue yendo hacia lo negativo y hacia allá hacia lo positivo, el máximo local es el que me permite optimizar en este caso el volumen y en este caso el mínimo local el que me permite pues identificar que sí, hay un punto mínimo, pero pues ese punto mínimo me genera una inconsistencia en el ejercicio porque yo no me podré pasar de 40, mire el 40, el punto crítico, uno de los puntos acá en donde me cambia la flexibilidad de la curva, ¿sí?
Entonces el 40 también, porque cuando yo doble por 40 me va a quedar cerrada la lámina. Y listo. Y cuando doble en 60, acuérdese que la lámina, ¿cómo era? Mire todo lo que le podemos sacar. Si doblo en 40, pues se me dobla por la mitad. Pero si corto en 60, pues será la mitad y la habré partido en dos. Entonces, dése cuenta todo lo que me genera. Y si fuera cero, pues tendré la lámina completa. Entonces, démonos cuenta del análisis que podemos hacer desde lo funcional, solo reconociendo la gráfica. ¿Qué pasa cuando fuera 0? ¿Qué pasa cuando fuera 40? ¿Qué pasa cuando fuera 60? ¿Cuál es ese máximo y cuál es ese mínimo? ¿Y cuál de los dos es el que me sirve? En este caso me genera un mínimo que no tiene ninguna consistencia con respecto al ejercicio, hablando en torno a volúmenes. Y ese máximo me permite optimizar el volumen a su mayor expresión. ¿Qué tal? ¿Entendido el ejemplo, muchachos? De cómo hacemos análisis funcional, cómo aplicamos optimización. ¿O alguien todavía está perdido o perdida? ¿Estamos bien? ¿O estoy solito? Sí, profe, ya entendí. Listo, eso es. Y entonces, y así se pueden hacer ejercicios, así se pueden hacer ejemplos, así podemos trabajar muchos problemas ahí por cantidad. Pero pues la intención, no nos podríamos quedar aquí otro medio semestre haciendo ejemplos y pues tampoco es la intención. Yo me voy a quedar y les voy a cerrar la explicación del día de hoy ya con los temas que podemos nosotros trabajar. Es en torno a las derivadas, algo que se denomina derivadas implícitas. ¿Qué son las derivadas implícitas? Son derivadas de funciones que a veces no son tan fáciles de identificar. ¿Cómo así? Voy a mostrarle esto. X al cuadrado, ópale, X al cuadrado más 5X a la 3Y más 2X a la 2Y3 menos 7 igualado a 0. Esta función, si nos damos cuenta, todas las funciones que nosotros derivábamos en primera instancia, siempre decíamos y igual a algo. O de pronto decíamos el f de x igual a algo. Que el f de x y el y eran la misma cosa. Pero si yo les pido que despejen la y, aquí ustedes dirían, bueno, paso el 7 a sumar, paso el x cuadrado a restar. Podría sacar factor común el x cuadrado, pero ¿qué más hacerle para poder despejar la y? Como difícil, ¿sí? Entonces, voy a hacer el ejemplo de despejar. 5x a la 3, y más 2x a la 2, y a la 2 igual a 7 menos x cuadrado. Ese sería el primer paso. Este que no tiene y, pues lo paso para allá. Este que no tiene y, pues lo pasé para allá. Voy a tratar de factorizar la y, pero solo podría factorizar una y. Y al factorizar una y, perdón, que aquí es un paréntesis, me quedaría en este caso 5x a la 3 menos 2x cuadrado y al cuadrado, y a la 1 nomás, perdón, igual a 7 menos x cuadrado. Y digamos que yo despejo esta y igual a 7 menos x cuadrado sobre el 5x a la 3 menos 2x al cuadrado por y. Y entonces uno podría decir, listo, ya tengo la y aquí despejada, pero no porque tengo y en términos de x y de y misma, de esta y. Entonces, todavía no he despejado y. Y entonces, en ese tipo de funciones que, digamos, usted no podría despejar como tan sencillo, ¿sí? Es que aparecen, pues, el complique de, bueno, ¿y cómo se deriva entonces ese cuento cuando yo tengo x al cuadrado menos 5x a la 3y más 2x a la 2y3 menos 7 igualado a 0? ¿Cómo se haría en ese caso? Entonces yo le voy a comentar cómo se haría. Voy a copiar, perdón, voy a cambiar aquí. Listo, voy a escribirlo así. Voy a escribirlo acá como lo tenía. X elevado al cuadrado menos 5x elevado a la 3 por y. Más, lo escribí en mayúsculas, 2x elevado al cuadrado
y a la 5 por y a la elevado a la 5, no era la 3, qué pena, a la 3 menos 7 igualándolo a 0. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es la que vamos a derivar. Entonces, pero ¿cómo se deriva implícitamente? Derivar implícitamente me requiere o me invita a usar la regla del producto. Pero la regla del producto, ¿de qué forma? Entonces ya le voy a comentar. Entonces, me invita a utilizar la regla del producto, pero ¿cómo hacemos esa regla del producto? De derivadas, ¿sí? Entonces, la regla del producto siendo o teniendo en consideración, teniendo en consideración una primera función, o unas funciones más bien, funciones en términos de X y otras en términos de, perdón que no le coloqué las tildes, de Y. Les vamos a mirar. Ahorita se pensará que eso es chino, pero no, eso es más colombiano que changua. Entonces vamos a mirar. ¿Cómo se haría esta partecita? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí aparecen funciones combinadas. Por ejemplo, si yo voy y miro la primera, pues la primera uno diría, esa se puede porque es solo en términos de X. Pero la segunda aparece una función compuesta. Aparece una en términos de X y una en términos de Y. En la tercera aparece una en términos de X y una en términos de Y. Y esta pues está solita, no habría ningún problema, ¿sí? El problema son estas dos que tienen combinadas las X y las Y. ¿Y cómo se hace cuando vamos a derivar esas funciones combinadas en términos de X y de Y? Pues lo siguiente. Primero voy a planteárselo así. El X al cuadrado lo voy a derivar para el primer caso, menos. En el segundo caso voy a derivar el primer término, que es un X a la 3. Lo voy a derivar todavía. Hasta ahorita estoy planteando qué es lo que voy a hacer. Multiplicado por el segundo, que es 3 por Y, ¿sí? Más, entonces aquí es donde viene el cuento, y es que ¿qué vamos a hacer? Más, el primero lo voy a dejar normal y lo voy a multiplicar por el segundo derivado. Entonces mire que, ¿qué hice en el primer caso? Este primer caso que tengo acá, el primero derivado, el segundo normal, el primero normal, el segundo derivado. Porque lo que les dije es, vamos a hacer uso de la regla del producto para la derivada. Entonces, el primero derivado, el segundo normal, el primero normal, el segundo derivado. Más, creo que dice más, porque es esta partecita. Voy a hacer lo mismo con estas dos que tengo acá. Entonces, voy a dejar acá dos veces el primero derivado, en este caso el x al cuadrado, derivado, por el segundo normal, que es una y a la 3, más dos veces otra vez, pero el primero normal por el segundo derivado, en este caso, derivado, y menos el 0, menos el 0. Pregunta, ¿por qué menos el 0? Bueno, voy a dejarlo ahí planteado por ahora. Voy a dejarlo como el 7 derivado, más bien. Toco mandarlo acá. Menos el 7 derivado, que ya sabrás, no sé cuál es la derivada de 7, igualado a 0. Por ahora lo voy a dejar así, y si quiere la derivada de 0, queda lo mismo. Pregunta, ¿cuánto me da la derivada de x cuadrado? Derivada de x cuadrado, ¿cuánto me da? 2x. 2x, perfecto. 2x. Les voy a escribir el 2x acá, perfecto. De nuevo, 2x. Listo, menos.
Voy a hacer estas operaciones. Mire que el 5 multiplicó este 5 con que iniciaba. Bueno, este menos, bueno, ahorita me lo va a afectar. El 5 multiplicó la primera parte y el 5 también multiplicó la segunda parte. Yo podía haber dejado el 5 al principio con el menos, porque este menos en última me va a afectar estos dos términos. ¿Cómo queda la derivada de x a la 3 multiplicado por 5 y multiplicado por y? ¿Qué me quedaría esta primer derivada? Quedaría 15x a la 2. ¿Qué? Sí, señor, 15x a la 2 por y, perfecto. Ahora, menos, porque este menos me va a afectar lo que me aparece acá. En este caso, la derivada de y, como es solo y a la 1, la vamos a dejar con esa comita, ¿sí? Entonces, yo voy a dejar esto, pero voy a dejar que se hizo una derivada con respecto a y. Y aquí es donde es muy importante que su merced tenga en cuenta eso, porque esa derivada con respecto a y, ahorita la vamos a utilizar. Entonces, profe, pero ahí no ha derivado. Sí, aquí ya dice, voy a derivar y la derivada de y es de y, esta de y con comita. Y vamos a mirar el siguiente caso que pasa. Entonces, esto lo vamos a dejar. Quiero colocarle un azulito a este, pero ahorita se lo coloco. Voy a hacer la derivada de este que quedaría entonces 4x al cuadrado y3. Y voy a hacer la derivada de este. Y aquí miren lo que va a pasar en este caso. En este caso va a pasar que esto se va a volver un 6x a la 2, y a la 2, pero le voy a colocar y'. La derivada de y. Aquí es como si, ¿qué es la derivada de y? Un 1. Pero 1 por y', pues me da y'. En este caso, la derivada de y a la 3 es el 3, paso a multiplicar por 2 me dio 6, me quedó x cuadrado, me quedó el y cuadrado porque le tengo que quitar 1, pero lo multiplico por el de x de y, o el de y, en este caso, miren, el y', ¿sí? Pregunta, ¿cuánto es la derivada de 7? 0. 0. 0. ¿Y la derivada de 0? 0. ¿Sí? Profe, Entonces, señora, es que no sé si queda 4x al cuadrado o queda 4x. 4x, sí, señora, muchas gracias. Qué bien, uy, qué bien. Menos mal estás pendiente. Sí, porque eso es la idea, estar pendiente de los errores del profesor para poderlo corregir a tiempo, que no la siga embarrando. Listo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarle aquí el colorcito para recordarles, por favor, que este y' lo que me está indicando es, como tengo que utilizar la regla del producto, ese y' siempre que derive con respecto a y, siempre que derive con respecto a y, va a ir ese y', ¿sí? Lo podríamos escribir y' o podríamos haber colocado de y, ¿sí? Cualquiera, pero pues es mejor dejar el y'. Entonces el y' lo vamos a dejar y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar todo lo que no sea, todo lo que no esté acompañando y'. Entonces, ¿cómo así? Puedo dejar 6x cuadrado y cuadrado por y', menos 5x a la 3 y'. Esto que sí es y', lo voy a dejar a este lado. Lo coloqué primero el positivo para que no se me pierda este menos y segundo el negativo igualado. ¿A qué quedará igualado? Le pregunto, ¿puedo colocar primero el 15x cuadrado y para después colocar el menos 2x y después el menos 2x y3? Pregunta, ¿sí quedó despejado bien? ¿No haya cometido algún error? Alguien que me diga que sí, alguien que me diga que no. Y en efecto quedó bien despejado. Preguntica, ¿qué podemos hacer acá? Profe, una pregunta. ¿No quería Señor, 4x y al cua- cuadrado? 4x, 4x, El último. este último, no lo coloqué, no lo coloqué. Colocó Yo coloqué 2x. 4. Ah, qué cosas, ¿no? Algo que pasa aquí en el barrio fino. Listo. Es un 4. Sí, señor. Muy bien, gracias. Menos mal están pendientes. Esa es la idea. Aquí está el 4. Muy bien. Listo, 4.
Y listo, ahora sí. Pregunta, ¿qué me invita a hacer esto? Algo, hágame una invitación desde acá. Sacar factor común, tal vez. Sacar factor común, pero lo vamos a hacer tan solo de lo que necesito, porque yo necesito hallar la derivada, hallar el y'. Pues miren que el y' me va a quedar 6x al cuadrado, y cuadrado menos 5x3. Supongo que se podría factorizar el x cuadrado también. Sí, se puede, pero pues en este caso no es que abone en mucho. Ya vamos a mirar qué es lo que sí abona en mucho. Menos 4x y a la 3. Y como la intención, ¿cuál es la intención? En este caso, de hacer las derivadas. Las derivadas es llegar al y' solo. Después, en este caso, llegar al y' solo, ¿sí? A la pendiente de la recta tangente a la curva, a la razón de cambio, pues lo obtenemos de la siguiente. Uy, ¿por qué ese 6? ¿Por qué 6? Listo, entonces aquí ya me va a quedar el 15 x cuadrado y menos 2x menos 4x y a la 3 dividido entre 6x cuadrado y cuadrado menos 5x a la 3. Y entonces ya ahora sí obtuvimos, ¿sí? Ahora sí obtuvimos un y', ¿sí? Ah, pero profe, usted al fin que no se está contradiciendo, no que no podía quedar la y al otro lado. No, no podía quedar al principio, lo que dice acá. Yo no puedo derivar, ¿sí? Para hallar y', es decir, la derivada de esto es y', listo, para de contar. Y ahora tengo que derivar el cociente. Pues en realidad este caso se podría factorizar utilizando la derivada implícita, pero pues generaría más desorden que lo que hicimos en este caso, ¿sí? En última, ya despejamos y', que era la intención, despejar y', esta es y', igualándola, pues sí, quedó en términos de x y de y, no hay problema, ¿sí? No hay problema. El problema era que en la parte de arriba no se podía hacer así como tan directo. Preguntica, ¿hasta ahí se medio entiende el ejemplo? Profe, ¿eso no quería 15x al cuadrado positivo? 15, 15, 15. Uy, sí, porque coloqué. Oiga, se me están yendo mucho las luces hoy. Listo, ahí está. Sí, señor. Ahora sí, ya quedamos bien. Profe, ¿podrías hacer otro ejemplo? Claro, sí, señora. Miramos el otro ejemplo. Alguien necesita copiar aquí. Profe, pero ahí ya finalizaría el ejercicio o faltaría Claro, sí, más. señor, porque en este caso, pensemos, sí, pues en este caso no lo puedo describir en términos, si yo tuviera el punto, digamos, es que aquí el problema es que como me lo inventé, si yo tuviera el punto y fuera 1,1, que en realidad cuando yo reemplace, ojo, que en realidad cuando yo reemplace aquí en esta ecuación con 1, y con uno en y me diera 0, si eso fuera cierto, pues en este caso no va a ser cierto porque pues no, me lo inventé, digamos que el ejemplo. Ya miramos aquí en el libro, yo dejé abierto el libro para trabajar un ejemplo con un caso concreto, ¿sí? Pero si en este caso yo quisiera, acuérdense que con esto, con la pendiente de la recta tangente, yo puedo hallar la aproximación lineal, ¿sí? La aproximación lineal. Y si yo supiera que x vale 1 y y vale 1, pues reemplazaría, si fuera cierto, ¿sí? En este caso no es cierto, pero si yo supiera que x vale 1 y y vale 1, pues reemplazo acá y entonces encontraría la pendiente de la recta tangente a la curva. Y si tengo la pendiente de la recta tangente a la curva, pues en últimas ya puedo hallar el b, porque tengo el x, el y y la pendiente. Y si tengo el x, el y y la pendiente, pues puedo hallar el valor de b de la recta. Y después me va a quedar mucho más fácil trabajar sobre una función lineal que sobre una función cúbica tan rara, de pronto, en términos de su comportamiento, el comportamiento que presentamos acá. ¿Listo? Pero claro, hasta ahí, digamos, en este caso, en términos de la práctica, hasta ahí, pare, ok, hasta ahí llegaríamos. Pero miremos un ejemplo de cómo sería avanzar en ello, utilizando la pendiente de la recta tangente a la curva y optimizar la función. ¿Lo hacemos?
Profe, en ese caso solo serviría si sé cuáles son los dos puntos, X y Si Y. supiéramos, exacto, podríamos avanzar si supiéramos cuáles serían los puntos. En este caso lo hice así, es para que vieran cómo se hace, pues cómo tendríamos que utilizar la regla de la cadena. ¿Sí? Hagamos un ejemplo primero, otra vez haciendo así múltiples reglas de la cadena, digamos, múltiples combinaciones de esta, y después si nos metemos a un ejemplo un poquito menos complejo, menos enredado. Lo coloco así enredado es para que su merced, como que, uy, pucha, esta vaina parece pecado. Pero no, vamos a mirar un ejemplo adicional. Entonces voy a irme por aquí, 10. Tengo un más grandecito, listo. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, el 5 x a la 2 y 3 menos 3 x 4 y 5, digamos, más 8 x 2 menos 4 y 3 más 1 igual a 0, no hay problema. Es más, yo podría dejarlo igual así, mire. Podría dejarlo igual a 2, voy 2, el 2, el 2, por aquí, 2, toca así para que me pueda quedar x y a la 4. Voy a dejar y a la 4. Así también se puede. Entonces démonos cuenta que aparecen varias funciones combinadas entre las X y las Y, entre las X y las Y. Esta solita la X, perfecto. Esta solita la Y, perfecto. Pero pues estas combinadas son las que nos van a generar inconvenientes. Y entonces, ¿cómo se hace haciendo uso de la derivada implícita? Entonces, volvemos. Cada vez que aparezcan funciones combinadas, pues vamos a utilizar la regla del producto o la regla del, bueno, yo coloqué, perdón que haya cometido pues esa aseveración. No necesariamente tiene que ser la regla del producto, ¿sí? También puede ser la regla del cociente, puede ser la regla alguna, la derivada implícita. Ya vamos a mirar un ejemplo de esas, a ver qué sucede. Entonces, en este caso voy a dejarlo así, miren, 5, voy a dejar el 5 al principio y voy a echar la primera derivada, 2x, por la segunda normal, más la primera normal, x cuadrado, por la segunda derivada, x al cuadrado por 3. Y esto, como derive con respecto a y, ¿qué tengo que hacer? Colocar el y'. Siempre que derive con respecto a y, voy a colocar el y'. Voy a colocar aquí el y' bien retenido para que no se me olvide. Entonces, aquí ¿qué hice? La regla del producto con estas dos funciones. Primera derivada, segunda normal, más. Primera normal, mírenla, normal, por la segunda derivada, o sea que baje el 3, ¿sí? ¿Y por qué no lo multipliqué por 5? Porque pues el 5 lo dejé al principio para ahorita multiplicarlo por cada termo. Menos. Pregunto, ¿esa primer parte se entiende? Primer partecita se entiende. ¿Sí? Miremos la segunda con el 3. El 3, ¿alguien me puede decir cómo queda esta segunda parte? ¿Alguien que me pudiera decir cómo queda esta segunda parte? 2x. 2. Ah, no. No, digamos que solo estoy derivando esta partecita de acá. Chiquitín, chiquitín. 4x a la 3. Sí, señora. Y 5y a la 4. ¿Sí? Falta un pedacito por y a la 5, ¿no? Eso por y a la 5. Más Y más. Ahí sí, sí. Ahí 5y a la 4. 5y a la 4, sí señora, por, Y por x a la 4. por el x a la 4, sí señora. Entonces, mira que eso fue haciendo la regla del producto para estas dos. Esta se deriva normalita, o sea que queda 16x ya. Esta se deriva, ¿cómo quedaría esa derivada? Este, ¿cómo se derivaría 4y a la 3? Aquí me hace falta una y', ¿cierto? No se puede quitarlo. ¿Cómo se derivaría este? ¿Alguien que me ayude?
12y a la 2. 12y a la 2, sí señora. ¿Falta algo? Siempre que, ¿qué hago? Por y a la 3. No, Oh, y prima. por y prima, sí señora. Por y prima. La derivada de uno 0, profe. cero. Entonces, pues sumarle cero o restarle cero a lo mismo. Y ahora tengo que hacer la derivada de esta. ¿Cómo queda la derivada de esta? Voy a colocar el 2 aquí y abro paréntesis. La derivada del primero es uno y uno por 2 pues me da, bueno, pero por ahora voy a dejarlo aquí como si fuera esta primera partecita. La derivada de x es uno y uno por y a la 4 pues ya a la 4. Solo derive con respecto a x más. Profe, ¿eso sí se puede hacer? ¿Qué partecita? Perdóname. Esa parte donde estaba sacando factor común 2, porque yo que sepa solo estaba haciendo 2x, ¿no? Sí, el 2. Lo que pasa es que ese 2 se está multiplicando, dice 2 por x por y, ¿sí? No de forma distributiva, sino se está haciendo el triple producto y como la constante está ahí, ese 2 se puede dejar al principio y no genera inconveniente, ¿sí? Porque al final es como si dijéramos 2x, bueno, quedó el 2 solito y ya la 4. Ahorita nos vamos a dar cuenta que sí pasa lo mismo, ¿sí? Y después me va a quedar el primero normal, el segundo derivado que sería a la 3 y multiplicado por 4. Ya vamos a corroborar que esto sea lo mismo. Mira, date cuenta que si dijera 2x, la derivada de 2x es 2 y me quedaría por y a la 4, o sea que 2y a la 4. Vamos bien. Pero ahora, como tengo que derivar con respecto a y, pues me quedaría 4 por 2, 8, mire, 2 por 4, 8. La x queda igualita y me quedaría y a la 3. Entonces es lo mismo, sí se puede factorizar ese 2. ¿Qué me falta en este paréntesis? ¿Me falta algo? ¿Qué me faltaría? Primero derivado, segundo normal. Primero normal, segundo derivado. ¿Qué me falta? Faltaría x. No, la x ya está aquí, mírala. Cuando derivo con respecto a y, ¿qué tengo que colocar? Y prima. Y prima, sí señora, Y prima, muchas gracias, Y prima. No se les olvide, siempre que derive con respecto a Y, voy a colocar mi Y prima. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora con todo este chorrero? Pues voy a hacer las distributivas. Entonces, en este caso me quedó el Y, el 5 por 2 10, qué pena. Perdón que me deje rayar. Esto, 10, 5 por 2 10, X, Y a la 3, 5 por 3 15, más 15, perdón, más 15 x cuadrado, y2, y prima, menos 3 por 4 12 x3, y5, menos por más menos, 15 x a la 4, y a la 4, y prima, listo. Ahora, me quedó menos, por aquí me quedó más 16x. Por acá me quedó igual a menos 12 y cuadrado, y prima, que no se me olvide esa y prima, igual a 2y4 más 8y a la 3, me falta la x por aquí, x, y a la 3, y prima. ¿Cuál es la invitación que le tengo que hacer yo ahorita? Alguien que me acuerde. ¿Qué invitación le voy a hacer ahorita? Uy, ¿cuál será la invitación de ahorita? Factor común. Que haga un factor común, sí señora, pero para ese factor común, ¿qué haré primero? ¿Pasar qué tengo que pasar para dónde?
¿Qué pasó? ¿Para dónde? Pues se pueden cancelar términos, ¿sí? Tratar de cancelar términos, sí señora, sí, pero la forma para cancelar términos, en este caso, perdón, sería, uy, perdón que me fui para donde no debía, pum, 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 aquí estoy, listo. Pasar los términos que tengan Y', en este caso, miren que este tiene Y', este también tiene Y', este también tiene Y', y este que tiene Y', los voy a pasar a un solo lado. Puede ser para la izquierda, puede ser para la derecha. Yo los voy a pasar para la izquierda. 15x cuadrado, y cuadrado, y'. Voy a colocar el menos 15, x4, y4, y'. Voy a colocar el menos 8, x, y3, y'. Todos los que tenían primo, que eran estos 2, 3, uy, me faltó uno, este 12 me faltó, menos 12, y cuadrado, y'. Los cuatro términos que tienen y', 1, 2, 3 y 4, y lo que no tiene y', lo paso para el otro lado. Me quedó el 2, y4, que ya estaba. Voy a pasar el menos 10, xy3, xy3. Voy a pasar el 12, x3, y5. Y voy a pasar el menos 16, casi no me alcanza el menos 16, x, apenas. Ahora sí, como me dijiste, voy a factorizar el y', y al factorizar el y', me queda 15x cuadrado, y cuadrado, me queda menos 15, x4, y4, me queda el menos 8, x, y3, me queda el menos 12, y cuadrado, cierra paréntesis, igualado a todo este chorrero. 2y4 menos 10x y3 más el 12 x3 3 y5 menos 16x. Y la idea es llegar a despejar y', o sea, la pendiente de la recta tangente a la curva. Por tanto, en la parte de arriba me quedó 2y4 menos 10x, y3, más 12, x3, y5, menos 16x, todo esto dividido en el 15, x cuadrado, y cuadrado, menos 15, x4, y4, menos 8, x, y3, menos 12, y2. Y ya hemos hallado la ecuación de la pendiente de la recta tangente a la curva, o la derivada de esa función, que quedó en términos de x y y, no hay problema, pero pues ya ahí lo hicimos de una forma utilizando la derivada implícita. Hasta ahí, mucho enredo, pero pues entiende algo del enredo. Sí, señor. Eso es. Listo, entonces vamos a mirarlo a la luz de algunos ejemplos que aparecen en el libro, en donde pues los ejemplos que aparecen en el libro en realidad son un poquito más descansados, ¿sí? Un poquito más, digamos que más asequibles en términos de, uy, el profe se dio garra con este ejercicio, con estos dos ejercicios. Menos mal este no los evaluó porque si no, ahí sí nos hubiese agua en la cabeza. Pero pues la intención no era esa, la intención era que usted primero entendiera cómo se hace derivada implícita, ¿sí? Antes de eso, sigamos mirando dos ejemplos, que lo que hay es ejemplos para trabajar. Por ejemplo, yo puedo tener seno de x, seno de x más y igual a 5x.
Así, esta función. Uy, profe, ¿cómo despejamos y? Pues podríamos sacar seno a la -1 y después el x aquí. O podríamos utilizar la derivada implícita. ¿Y cómo se hace? Pues si yo leo esto, aquí dice seno de algo. Pues así lo vamos a solucionar. La derivada de seno se supone que es coseno. ¿Pero coseno de qué? Pues de lo que está aquí, de x más y. Multiplicado, ¿sí? En este caso por la derivada interna, ¿sí? Pero la derivada de la interna se supone que sería la derivada de x es 1 y la derivada de y prima. Hasta ahí estamos bien en cómo derivé esta función, la parte izquierda. La derivada de seno es coseno y después por la derivada interna que sería la derivada de x es 1 y la derivada de y prima. Hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Igualado, podría dejar igualado a 5 de una vez como para no cansarme, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesitamos? La idea es despejar y', pero para despejar y', ¿qué tengo que hacer? Tomar toda esta función, multiplicarla por el primero, tomar toda esa función, multiplicarla por el segundo, aplicar la regla distributiva. Entonces, coseno por 1, pues me da coseno. Entonces me queda coseno de ese ángulo que dice x más y, más ese que dice coseno de x más y, multiplicado por y', y eso igualado a 0. Y como lo que necesito despejar es el y', bueno, a 5, qué pena. Como lo que necesito despejar es y', ¿sí? Pues esto que está sumando pasa a restar. Por tanto, me va a quedar, en este caso, coseno de x más y por y', igualado a 5 menos coseno de x más y. Dividido, bueno, ahorita ya lo divido, perdón que lo dejé aquí, cierra paréntesis. Ahora, como necesito despejar y', pues y' quedará despejado como un 5 menos coseno de x más y sobre coseno de x más y. Profe, ¿se puede simplificar? No se puede simplificar porque en este caso estamos restando. Pero démonos cuenta que con otro formato, ¿cierto? También se puede trabajar derivada implícita, ¿sí? Que es aquí, uy, profe, pero ahora usted se puso allá a meter dizque la función x y y dentro de senos, y eso se puede, y eso en qué caso, y eso, ¿qué pasa? Pues esto estamos, digamos que en este momento contextualizando o mirando los procesos o los procedimientos que se podrían dar, y de allí, pues obviamente uno podría empezar a mirar casos en donde se aplicaran estas derivadas implícitas. Vamos a mirar un ejemplo puntual de los que tienen algunos de los libros, sea cálculo de Chukowski, sea cálculo de Stewart, sea cualquier cálculo, pero démonos cuenta, pregunta, antes de pasar al siguiente. ¿Se entendió cómo dice esta derivada implícita? Sí, señor. Sí. Vamos a mirar en el libro que me muestra el libro. Entonces, el libro, ¿dónde estaba yo? Bueno, estaba, ay, ¿cuál era el que yo? Mire, derivada implícita. Y miren lo que está haciendo el libro como tal. El libro es muy inductivo en términos de esa partecita. Y miren lo que dice. Dado la ecuación de la forma, esta formita, se dice que y es una función de x, está en términos de x, porque ya está despejada, ¿sí? En donde sabemos que y es la misma cosa que x. Por tanto, así como puede decir que y es igual a eso, pues también puede decir que f de x es igual a eso. Pero ahora, en esta ecuación, miren lo que hicieron. Este es otro ejemplo, ¿sí? La ecuación 4x al cuadrado menos 2y igual a 6 se define como una misma función, en donde podemos despejar y. Y se pudo despejar y porque miren que pasan el 4x al otro lado, negativo, pasan el 2 a dividir, pero menos 4 dividido en 2 me da 2. Bueno, como era menos 2. Y ahora el 6 dividido en menos 2 me da 3. Se puede despejar la y. Eso era lo que normalmente uno podría hacer para poder hacer la derivada.
derivar esta función y que quede f de x o la derivada de f de x o y derivada. Pero cuando son funciones de este tipo, bien que acá pues ya nos están mostrando pues ejemplos. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, ya nos están diciendo cuántas funciones diferenciales, bueno, quedan definidas implícitamente por esta. Pues aquí lo que nos dicen es, bueno, podríamos pensar, si yo quisiera despejar y, pues me quedaría que y puede ser la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado positivo, pero también su parte negativa. Y entonces uno empieza a mirar, bueno, ¿y entonces qué hacemos con esas funciones? Pues aquí nos muestran ejemplos y nos dicen, bueno, más bien, cuando usted tenga ese tipo de funciones que son compuestas, ¿sí? Ahí le está diciendo, cuando tenga ese tipo de funciones compuestas, pues haga lo siguiente, defina la función de forma implícita en el sentido en que se sustituye por f de x. Mire lo que le está diciendo acá, que esta función, ¿qué es y? Un f de x. ¿Qué es y? Un f de x. Y le dice, oiga, derive con respecto a eso. En últimas, todo lo que le está explicando es para que su merced pueda derivar implícitamente. Vamos a mirar a ver dónde deriva. Ah, listo, mire, aquí por fin derivó. Listo, en el ejemplo. Entonces, vamos a derivar con respecto a x toda la función. Pero si derivo con respecto a x, con respecto solo a x toda la función, pues esto no tiene que ver con x, se volvería un cero. Espera a ver. Ah, listo. Como lo que pasa es que está derivado, va a derivar la parte izquierda y va a derivar la parte derecha. Y miren, vamos a derivar la parte izquierda a ver qué pasó. Entonces, vamos a derivar primer término, segundo término, tercer término, es lo que está planteando acá. Derivo primer término, segundo término. Por ahora no ha derivado, solo está planteando la operación derivar. Uy, perdón que aquí, ay señor, se me saltó por donde no debía. 150 creo que era. ¿Dónde iba? Pum, 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 pum. ¿Para dónde era? Listo, vamos a ver qué pasa con la siguiente partecita, a ver si se deja. Listo, entonces miren, dice, voy a derivar con respecto a x, pero como la función no está en términos de x, sino de y, entonces bajé el 4 y se volvió a la 3 y quedó la primera, la y', ¿sí? Ahora, miren lo que nos están diciendo. Ojo, porque como estamos derivando implícitamente, la derivada de y a la 4 no es 4y a la 3, sino que es 4y a la 3 por la derivada interna o la derivada de y. Lo mismo pasa con 3y. La derivada de 3y es 3 multiplicado por la derivada de y. O esto, es una forma de notarlo, mira, 3y'. En últimas, lo que teníamos que haber derivado de la parte de arriba, bajamos el 4 y me quedo en esta primera partecita. La segunda partecita no habría problema, mire, 3y'. La derivada del siguiente término, que está acá, perdón, miremoslo acá, la derivada de 4x a la 3, está acá, miren, es 4 por 3, 12, x a la 2. La derivada del 5x es 5 y la derivada de 1 es 0. Miren, la derivada de 5x es 5 y la derivada de 1 es 0. En últimas, ¿cuál es la idea? Los que tengan y', miren lo que están haciendo acá, los que tengan y' se van a factorizar, ¿sí? Factorizamos. Este menos 12x cuadrado pasó al otro lado a sumar. Y como la intención es despejar y', pues lo que está multiplicando pasa a dividir. Por tanto, sabiendo y haciendo la aseveración de que el denominador no puede ser igual a 0 para que pues pueda trabajarse la función, pues esta sería la derivada de la función. Y', f de x', o sea, la derivada de la función, aquí ya la tenemos, ¿sí? En donde me están diciendo, recuerde que y es el f de x, no es más. Entonces, mira que este es un ejemplo un poquito más sencillito, menos pasado que el que hice yo. Vamos a mirar este ejemplo, este es el que quiero que miremos acá. Este es el que quiero que hagamos. Donde mire que ya me están dando un punto. Me están diciendo, mire, si x es 1 y y es menos 2, todo esto me va a dar igualito. Entonces vamos a hacerla desde acá, con este ejemplo. Mire que cuando valga 1 me queda 16. Cuando valga menos 2 me da 16 acá. Acá me da menos 12. 16 menos 12 me da 4. Si no estoy mal, ayúdenme a pensar que voy en 4. Aquí voy en 1 a la 3 me da 1.
por 4 me da 4 negativo, 4 menos 4 me da 0, si no estoy mal. Ahora, chanfilo. Y aquí 1 por 5 es 5 da 6. ¿Algo estoy mal o algo hice mal? Turururú. Es que acá. Perdón, lo escribo porque ya me confundí con la operación. Para que nos quede el valor que es. Entonces vamos a mirar qué es. Vamos a mirar primero que esto se resuelva con estos dos valores, se supone, según lo que me está diciendo acá. Aquí me da 16 positivo, ya lo tengo, 16 positivo. En este caso me da 2 por 3, 6 negativo, creo que es menos 6, era lo que había escrito mal. Menos 6, en este caso me da 4 por una, me da 4. Entonces en este caso me da 16 menos 10 me da 6, la parte izquierda. Vamos para la parte derecha. La parte derecha me dice que es 1. 1 por 5, 5, más 1, 6. 5 por 1, más 1, 6. Y entonces, en efecto, esta ecuación se cumple para este punto. Era lo que les decía. Tengo que garantizar que se cumpla. Y pues eso no es tan fácil como decir, pues voy a calcular cuánto me da y, reemplazando la x, ¿no? Porque pues aparecen dos y's y no podría yo despejar la única y o una sola y. Pero entonces vamos a mirar, porque miren lo que me dice. Y la ecuación de la pendiente de la recta tangente a la curva. Pensemos en optimizar esta ecuación. Entonces voy a copiarla al otro lado, y a la 4 menos 3y, vamos a verla por acá, y a la 4, ampliándote un poquito, y a la 4 menos 3y, perdón, voy para acá, menos 4x a la 3, menos 4x a la 3, ¿verdad? Igual a 5x menos 1, igual a 5x más 1, si no estoy mal, en el punto 1, menos 2. 1, menos 2. Estas son las circunstancias, estos son los valores iniciales que se pueden dar para poder trabajar un ejercicio, una situación en donde la queramos ver nosotros. Entonces, derivando implícitamente, se supone que esto quedaría 4y a la 3 por y'. Derivando implícitamente me queda que esto es 3y'. Derivando implícitamente, pues como es con respecto a x, pues me queda 2x al cuadrado. Derivando implícitamente, pues está en términos de x, no hay ningún problema, esto me queda un 5. Ahora, paso lo que no tenga y', entonces en este caso y' es factor de 4y a la 3 menos 3 igualado a 12x más 5 sobre, sobre no, ahorita lo pasamos, el y' me va a quedar entonces ese 12x más 5 dividido en 4y a la 3 menos 3. Y esta es la pendiente de la ecuación de la pendiente de la recta tangente de la curva, que la intención es hallar ahora el valor de la pendiente. Pero ¿cómo hago para hallar el valor de la pendiente? ¿O cuánto daría el valor de la pendiente en este caso? ¿Alguien me puede decir cuánto daría? ¿Cuánto daría el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva? En este caso. ¿Alguien lo tiene? Cuando x vale 1, a mí me parece que me da 17. Cuando x vale menos 2 a la 3 me da eh, uy, menos 8. Menos 8 por 4 me da menos 32, creo. Menos 32 menos 3 me da menos 35, si no estoy mal. Si su merced lo quiere dejar como menos 17,35, perdón. Pregunta, ¿ese sería el valor de la pendiente? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Alguien que me ayude? Sí, profe, sí está bien. Ahí está bien, muchas gracias, ¿cierto? Entonces, ahora, como el valor de la pendiente es ese,
el valor de X es este y el punto de Y es este, pues podemos hallar la ecuación porque la idea es hallar la ecuación. ¿Sí? Entonces, Y igual a MX más B. En este caso el ejercicio solo me pedía que hallara calcular la pendiente de la recta tangente de la curva. Ya la encontramos, por allá la tenemos, ahorita la verificamos. Yo quiero ir un poquito más allá. Y entonces quiero que con el menos 2, con la pendiente menos 17,35, ¿sí? X, que es un 1 por 1, encontremos el valor de B. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, multiplicar por 1 pues me da el mismo 17,35, paso a sumar, y entonces me queda 17,35, quedó positivo, menos 2 igual a B. Pues 35 por 2 me da 70, 17 menos 70 sobre 35, me parece que me da como que 53 menos 53, 35. Y ese sería el valor de B. Pues en últimas, esta B y esta pendiente me van a permitir a mí hallar la ecuación de la recta tangente a la curva. O sea, la ecuación de la forma Y igual a menos 17x menos 53 sobre 35. Y esta es la ecuación de la ecuación de la recta tangente a la curva que pasa cerca, ¿sí? A 1 punto menos 2. A 1 punto menos 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, ahí es donde le pregunto, si yo quiero que X sea, por ejemplo, 0,9999, ¿en dónde queda más fácil reemplazar? ¿Aquí o acá? ¿En dónde quedaría más fácil reemplazar? ¿Aquí en la ecuación inicial o aquí en la aproximación lineal? ¿En cuál queda más fácil reemplazar ese 0,0009? Uy, va a ser lo más chiquitico por acá. ¿En esta inicial o en esta? ¿En cuál queda más fácil reemplazar? A la aproximación, ¿no? En la aproximación, ¿cierto? Y nos va a dar, siempre y cuando me esté acercando a X, al X que trabajamos, porque si aquí fuera 7, pues el proceso sería muy similar, pero pues nos darían otros valores, pero la intención en este caso es aproximarse al X que estamos trabajando acá. Y pues con la aproximación lineal, esa es la intención, porque en este caso esa función es una función re loca. No sé si se generará, venga a ver si la generamos. A ver qué pasa. Y a la 4 menos 3y. Vamos a ver si se deja generar. Chao Lola, qué bonito haberte visto. Entonces, y elevado a la 4 menos 3y. Creo que era así que decía. Lleva a la 4 menos 3y menos 4x a la 3 menos 4x elevado a la 3 igual a, voy para allá, 5x más 1. 5x más 1. Bueno, vamos a ver, obviamente no se ve porque está muy lejos. Uy, no, muy lejos, es muy lejos, tengo que acercarme. Acércate. Oh. Vamos a ver si de una vez me acerco. Vamos a ver si con menos 10 hasta 10. Desde menos 10, es que estoy re lejos. Menos 10 a 10. Vamos a ver qué pasa. Ya, ahora sí ya tiene cara. Ya estoy un poquito más cerca. Y ahora necesito la otra ecuación. La otra ecuación se supone que es menos 17x menos 53. Entonces f, abre paréntesis, cierra paréntesis, igual, abro paréntesis para el numerador, menos 17x menos, creo que era 53, dividido en 35. Me parece que era así, pero pues voy a buscarla. Menos 53 igual. Entonces vamos a ver qué sucede con esta. Uy, si lo imprimí, ¿qué hice? Listo. Ahora, vamos a ver, se supone que bajo el caso
Nosotros estábamos analizando alrededor de, 1 y -2. Aquí hay un descachis bien raro. -17 -53. Ahí hay algo que pasó. Que no dio. -17 -53. Pregunta. -17, 53, 35. Aquí daba 12 más 5. El y a la 3 -3. 8,35 negativo. Sí. Sí. Se supone que debiera tocar este punto 1, -2, que fue lo que pasó. Debiera estar aquí. Entonces, si nosotros reemplazamos, bueno, si hicimos bien los procesos y no nos descachamos, miremoslo así rapidito por arriba, a ver qué pasó. Por aquí se supone que es el 15x cuadrado y cuadrado, sí. Por aquí está el 15x4y4, 15x4y4 con negativo. Aquí está el -8, que es este -8xy3, -8xy3. Está el -12, que el -12 es este, -12y cuadrado y y prima. Aquí quedó el 4, el 2y4, sí. Aquí quedó el -10, que el -10 era este, de x, y3, bien. El 12 era negativo, pasó a positivo, siendo x3 y y5, sí. Y el 16 pasó a ser negativo, perfecto. Entonces, por aquí quedó igualito, 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 a pesar de lo feo la letra. Aquí factorizamos y quedó 15x cuadrado y, 15y cuadrado y, x cuadrado y, -8xy3, bien, más 12y a la 2. Bien, esto que está dentro del paréntesis pasa a dividir. 15x cuadrado y cuadrado menos 15x4y menos 8xy3 menos 12y cuadrado. Y la parte de arriba sigue siendo lo mismo. 3xy3, 2y4 y el menos está ahí. Listo. Se supone que... Oh, qué torpe. ¿Por qué estoy reemplazando todo eso si se supone que es el ejercicio de abajo? No era el de abajo, este. Torpe en la vida. Listo. Era este el que tenía que analizar. Entonces, y4 quedó y3. Aquí quedó 3y', sí. Quedó el 4 por 3, 12, x a la 2, sí. Aquí quedó el 5. Se pasó el 12 a sumar, bien. ¿Cuál fue el detalle? Mírenlo aquí. Este fue el numerito. Este fue el detalle, que aquí era un elevado al cuadrado. Aquí estaba el elevado al cuadrado, deja rayar. ¿Ven? ¿No está rayando? Era un elevado al cuadrado. Entonces aquí cambia por ese elevado al cuadrado. Luego déjelo escribir. Bueno, elevado al cuadrado, vamos a ver si lo deja escribir. ¿Ve por qué no está escribiendo el azul? Bueno, espera a ver, un momentico. Ahora sí. Ve, no escribe el azul. Ah, bueno, ya me está cambiando esto. Pero bueno. Vamos a ver qué cambia, que coloque yo aquí una a la 2. Oh, señor, ¿por qué no coloca la 2? Ahora sí. Elevado a la 2 aquí. Entonces, cuando es elevado a la 2, como es el 1, elevado a la 2, pues me sigue dando 17, sigue igual. Oh, pero no hay mucho cambio. Elevado a la 2, paso a restar, a sumar, qué pena, pum. No es mucho. Cuando es 1 elevado a la 2, pues me da 1, por 12 me da 12, más 5 me da 17, sigue siendo igual. Cuando es el y a la 3, el menos 8 elevado a la 3 me da, menos 2 elevado a la 3 me da menos 8, por 4, 32, y 32 negativo menos 3, menos 35, ahí está, y de todas formas, no es que cambie mucho. Vamos a ver si en la parte de abajo, 4y menos 3, sí, sigue siendo el mismo. Pues sigue siendo el mismo, sí señor. Preguntita, ¿esta suma está bien? Pasó a sumar, se volvió positivo. 17, 35, 35 por 2 da 70. 17 menos 60, menos 70. Si da eso, ¿de dónde saqué yo 70, 70, 70?
35 por 2, 70, sí. Ahí está, 57, 35. Esa es la pendiente. Ah, aquí está el error. Ah, no está el error. Menos 17 es la pendiente sobre 35 y 53. Qué raro. Bueno, se supone que esta es la pendiente. Algo escribí mal. Debe ser la función. Menos aquí. Profe, Creo que esta es la función, mírala. El error está acá. Que coloqué creo que menos 4 o algo así. De pronto al haber despejado. Señor, ¿me ibas a decir? sí, le iba a preguntar por qué menos 17 y 70. Mira que no. Menos 17 y 70. Acá. Menos 17 menos 53. Listo. Entonces se supone que aquí tengo que hacer la resta, ¿cierto? Porque íbamos acá. Y entonces este menos 17,35 avos, que 17,35 se supone que es la pendiente. Si es la pendiente es así. Menos 17,35 que es la pendiente, la coloqué aquí y multipliqué por 1, que es el X. Pues 1 por 17 me da 17 negativo y como está restando pasa al otro lado a sumar. Ahora, como paso a sumar, pues coloqué de primeras el 17,35 y le resto 2, pero 35 por 2 me da 70. Y 17 menos 70 da menos 57. Y queda 57 sobre 35 en este caso. Ahora, aquí me queda menos 17x menos 53, que es este 53, dividido en 35, como si sacara denominador en común. El denominador es el mismo, miren, 35, 35 y 35, pues queda menos 17 menos 50 y 3. ¿Qué es lo que está haciendo GeoGebra? Está igualando a 1. Entonces, pero aquí está colocando y a la 4, está colocando menos y a la 4 menos 5y. Creo que es el y a la 4 el que está, que tengo que quitarle este menos. Creo que es este el menos el que queda. Uy, pero ya queda con otra forma. Y a la no, este es. Sí, aquí está. Este es un menos, sí, señor. Este es un menos. Dejo igualado a la. Miremos a ver cuál es la función. Entonces se supone que aquí dice y a la 4, el y a la 4 está. Sí, está y a la 4. El menos y, menos 3y, sí está menos 3y al lado del igual. El menos 4x a la 3, el menos 4x a la 3, aquí está a pesar de que se ve chiquitico. Y el 5x, que es ahora menos 5x, ahí está. Esa es la función. Pues aquí tenemos el menos 1. Debiera estar acá pegadita, pero pareciera que quedara como si fuera x igual a 2. No sé si fue que reemplacé mal o algo pasó en esta partecita, pero bueno, entonces, ¿cuál es la idea? En este caso, ya teniendo la ecuación general, ya después lo miran su merced con calmita, y teniendo la ecuación, la aproximación lineal, debemos reemplazar acercándonos a 1. Y pues la idea de acercarnos a 1 o es con un valor, podría ser, si su merced quiere con 0,9, si su merced quiere con 0,99, no hay problema. Si su merced quiere con 1,001, tampoco hay problema. Cualquiera de esos valores estando cercano a 1, ¿sí? Pues le van a dar lo mismo, sea en la aproximación lineal o sea en la ecuación inicial, ¿sí? Pero pues este es el método, ese es el proceso como tal. Ya revisaría su merced con calmita para no hacerlo quedar más tiempo en donde pudo haber quedado el errorcito, ¿sí? Pero pues este es el caso, ¿sí? Este es el caso como tal. Y listo. Ya de ahí para adelante, si vamos y miramos, bueno, miremos acá si era la pendiente al fin. 1729, mire que era 1729. Aquí está el error, que era más 3. Yo sí lo hice con más 3. Bueno, es que yo lo hice con menos 3. Menos 3, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Claro. Bueno, aquí obviamente cambia el ejercicio porque aquí se hizo fue con menos, estos dos con menos. Y pues este ejercicio era con más. Aquí. Tenemos cuenta que era con más. Pues cambia el ejercicio, pero pues el proceso es el mismo. El proceso es el mismo. Entonces, ahí está. Entonces miren que aquí aparecen llamadas ejemplos
para trabajar derivada implícita. Ese es el libro de cálculo con geometría analítica de R.W. Chomsky, ¿sí? Aparecen ejemplos en donde su merced puede corroborar. ¿Cuándo sirven estos ejemplos? Pues hay curvas, ¿sí? Que no son funciones. Por ejemplo, una no función, es una curva en el espacio en donde se pueden trabajar, ¿sí? Estos comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, esto que usted dice, uy, no, eso parece una galleta de esas de colaciones, pues sí, o unas hojas de pétalos, pues sí, un- una cinta de Mobius entrecruzada, pues sí, todo eso se puede trabajar haciendo uso de las derivadas implícitas. Entonces, mire que aquí pues le plantean ejemplos, ¿sí? Estos ejemplos son a curvas especiales, estas son curvas especiales, por eso le llaman así, concoide, Nicodemos, acá lemniscata de Bernoulli, esta es la lemniscata de Bernoulli. Entonces, uy, ¿me había salido o si estoy con ustedes o ya se habían ido todos? Ah, no, listo. Entonces, pues ahí tiene su merced ejemplos. Esa es la invitación. Yo le dejo, pues, eso era lo que quería yo que su merced cerrar el curso con esta partecita. Su merced puede trabajar acá. Lo que hay es ejemplos, ¿sí? Ya derivar una vez, dos veces, pues eso ya lo sabían ustedes, ¿sí? Y ahí para adelante, pues eso es, este es el curso de cálculo diferencial. Y eso era lo que quería que su merced le quedara pues como clarito en este tiempo. No quería que su merced se fuera sin derivada implícita, ¿sí? Ya es cacharreo, ya netamente cacharreo, las aplicaciones.